Hola Lucianos, ya estamos un día más aquí. Yo voy a aprovechar este pedazo de maquillaje, que bueno, maquillaje no es, o sea, es eyeliner, pintalabios y un poco de colorete. Ya está, no llevo nada más, no llevo base, no llevo nada más. Y bueno, como ya llevo leído unos pocos libros de Marzo Asiático volumen 2, pues digo, mira, ahora que todavía los tengo recientes, voy a hacer esta parte y luego cuando lea los otros haré la segunda parte y os los subo junto porque total, os da igual. Y bueno, vamos a ello. El primer libro que leí fue La ley del espejo de Yoshinori Noguchi y no me gustó nada, nada. Es verdad que yo no sabía que era un libro de autoayuda y quizás si lo hubiera sabido no lo hubiera elegido para leer porque no es un género que me guste especialmente y ha habido muchas cosas de este libro que se referían a eso y quizá no es justo por mi parte, pero tengo que ser sincera, no me ha gustado nada y le pongo una estrella porque no estoy nada de acuerdo con lo que dice el libro. O sea, ya no es más allá de gusto personal, que también, es el hecho de que no estoy nada de acuerdo con lo asquerosamente machista que es este libro, porque lo es, lo siento, y con la frasecita de que hay que perdonar y olvidar y no sé qué. Mira, no, no. Había cosas que me molestaron muchísimo de este libro, pero muchísimo. O sea, había cosas que decías, pero ¿qué me estás contando? No. Y además, es un libro en el que te dice, o sea, la protagonista está muy preocupada porque a su hijo le hacen bullying. Y va a un psicólogo. Y este psicólogo le dice, con todos sus huevos gordos, que a su hijo le hacen bullying y no habla con ella porque ella no tiene una buena relación con su padre y con su marido. Y como ella como mujer no respeta y no está en paz con las figuras masculinas de su vida, entonces su hijo tampoco confía en ella porque está haciendo lo mismo y por eso no habla con ella y no sé qué, no sé cuánto. Yo es en plan de, ¿me explicas qué cojones tiene que ver que ella no se lleve bien con su padre o tenga problemas de pareja con su marido para justificar el bullying que le hacen a su hijo en el colegio? O sea, ¿perdón? Pero es que además encima está súper visto que ella es la mujer que tiene que disculparse y tiene que entender todo lo que los hombres de su vida han hecho por ella y los hombres no hacen una puta mierda. O sea, tú no ves que ellos hagan el mismo trabajo que ella. No, 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 no. Y encima además es que hay una carta que le escribe a su padre que le dice en que hay partes que es en plan de te agradezco que fueras a trabajar y trajeras un sueldo a casa. Te agradezco que me compraras tarta de cumpleaños. ¿Te agradezco de qué? O sea, ¿de qué cojones tiene un hijo que agradecerle a su padre que trabajase? ¿Estamos gilipollas o qué pasa? Es que no, o sea, es que llega un punto que dices, perdona. O sea, tú eres adulto y tienes unas obligaciones, entre ellas es trabajar. Que tú vayas a trabajar todos los días y traigas un sueldo a tu casa, tus hijos y tu pareja no te lo tienen que agradecer, porque es tu obligación como persona adulta. Pero es que además, si tú tienes hijos, son tu responsabilidad que tú les des a tus hijos casa, ropa, colegio. ¿Qué cojones te van a tener que dar las gracias? Somos subnormales. Mi perro me tiene que dar a mí las gracias porque yo le doy de comer, lo saco a pasear y lo cuido y lo llevo al veterinario. Yo lo he tenido porque me ha dado la puta gana, ¿no? Me tengo que responsabilizar de él. Pues que es así. ¿Por qué somos tan...? Es que además encima, si fuera un libro donde esa concepción fuera concreta, en plan, todos con todos, pero no, es un libro donde se focaliza en ella, en plan de qué tipo de mujer eres y qué tipo de hija eres y qué tipo de persona eres que no valoras lo que tu padre ha hecho por ti y lo que tu marido hace por ti. El marido es un manco de mierda, pero manco, ¿eh? Porque ella es chacha, como señora japonesa que es y ya está. Bien. Su marido es manco y además encima es un pelele, porque es un pelele y no tiene sangre en las venas. Y ella, hay cosas que no hace bien, que yo no digo que las haga bien, pero no hace bien. Pero es que encima es ella la que tiene que estar como agradecida. Y es en plan de, pero a ver, que esto es tóxico a muerte. Que su padre no ha sido un buen padre toda la vida y luego la que tiene que disculparse es ella. Perdóname. Y luego resulta que como ella se disculpa con el padre y se disculpa con el marido porque lo tiene que respetar y no sé qué, porque el marido hace esto y lo otro y ella tiene que respetar como figura masculina y mierdas, entonces el hijo se arregla todo. ¡Que al hijo le hacen bullying! ¿Qué cojones tendrá que ver lo uno de lo otro? Es que entre esto y los vídeos de bullying, de a ti te hacen bullying porque te dejas, mira, vete a cagar. Vete a cagar. O sea, una cosa que está bien y que estoy de acuerdo es que obviamente una persona que tenga autoestima y que esté cómoda consigo misma y que tenga un apoyo en su casa y amistades y demás, es mucho más difícil que le hagan bullying
o que le afecte el bullying de la misma manera, porque el bullying te van a hacer igual, es verdad, que a una persona que no tenga autoestima, que no tenga una estructura familiar bien, etcétera, etcétera. Es así, es normal. Porque claro, depende cómo tú eres, también te afectan las cosas de una manera. A mí las cosas ahora, por ejemplo, no me afectan igual que hace 15 años, obviamente. Vale. Pero la culpa del bullying la tiene quien hace bullying, no la víctima, cojones. Y si a ti te hacen bullying en el colegio y tú no hablas con tus padres, no es porque tu madre no ha perdonado a su padre porque le culpa por no ser un padre cariñoso. ¿Qué cojones? Me puso, mira, de verdad, si queréis, os hago reseña hater del libro, con trozos del libro y pasajes y su puñetera madre, porque de verdad, no, y de verdad, por favor os lo pido, neusianos y neusianas de bien, dejemos de agradecer y de decir comentarios de mierda cuando los hombres del mundo no son mancos. O sea, si yo tengo un padre o un hermano o un hijo o un marido que se hace la cama, que sabe cocinar y que pone la lavadora sin que se lo digas 50 veces, no es en plan de, ay, qué agradecida estoy de la vida. No, perdona. No hay que agradecer que el señor no sea manco, ¿vale? Eso es machismo estructural, social. Que los hombres, cuando hacen cosas que las mujeres hacemos siempre, hay que darles un aplauso. El típico comentario de mierda de, ay, qué suerte tienes que tu marido lleva a tus hijos al colegio y hasta se saben los nombres de los amigos. Que el hijo no es suyo, perdóname. Pues esto es lo mismo. O sea, el libro de verdad, yo es que ya no creo que sea ni porque es japonés. Es que es... No puedo. Así que si realmente os interesa que lo ponga a parir, me decís y yo os juro que es una reseña. Porque es que me puso de los nervios. Madre mía. Por Dios. Luego leí Yo soy Malala, de Malala Yousafzai, gracias a la biblioteca, y me gustó, me parece un libro interesante, me parece un libro, bueno, un libro, no es un libro, es su historia, es lo que pasó ella y tal, me parece muy guay, bueno, me parece muy guay, a ver, vamos a ser buena gente. Me parece un libro muy interesante por todo lo que explica del país y por todo lo que explica de su situación, de los talibanes, de cómo fue poco a poco, de cómo su familia, por ejemplo, no era una familia islámica y cómo la situación cambiante del país afecta a su familia, afecta a su padre, afecta a todo lo que va pasando. Me gustó que hay mucho de antes de lo que le pasó a ella, de cuando el tiroteo y cuando la ingresan y luego se la llevan a Inglaterra. O sea, me gustó que no se centra en eso, sino que te explica desde el principio. Y me gustó la parte personal contada de sus propias vivencias. Es un libro que obviamente no ha escrito ella sola, ni mucho menos, ya te lo dice en el libro. Es como ella teniendo una conversación con periodistas y entonces se ha ido haciendo compendio de todo lo que ella contaba. Pero me parece necesario. O sea, me parece un libro que es interesante de leer, que explica realidades, que pone nombre y contexto a la situación que está pasando en esos países, que también pone en contexto el mundo talibán y quién está detrás y qué intereses hay y demás, que te da mucha más reflexión y una visión mucho más amplia de todo el conflicto. Y no me parece una lectura de 10, porque no me ha cambiado la vida, ni podía tener más contexto, podía ser más profundo, podía ser tal, pero de una chica como ella que te cuenta su vida y sus circunstancias, pues es lo que te esperas, así que me parece un libro pues interesante. Luego leí Kim Ji-young, nacida en 1982, de Cho Nam-jo. Este libro yo ya hacía tiempo que lo quería leer, además encima Paula me lo recomendó en el vídeo de libros que voy a leer por culpa de Neusianos y me ha encantado. O sea, es de los mejores libros que he leído en el marzo asiático. Es una maravilla, es un libro súper interesante sobre el papel de la mujer en Corea y el papel de la mujer en general en el mundo. Está súper bien escrito, está un poco en plan de la parte ficción con datos y con cosas reales. Luego también tiene una parte como más psicoanalítica y más íntima y personal y de cómo la mente humana actúa cuando ya no puede más, por así decirlo. Y me ha gustado muchísimo, o sea, es un libro que me ha gustado muchísimo, que me parece muy completo, muy intenso, muy complejo también. O sea, es que no me esperaba que me fuera a gustar tanto. Me ha gustado muchísimo, lo quiero en papel, lo necesito en papel.
Y lo mismo, si os interesa que os haga reseña, me lo ponéis debajo y yo la grabo, porque hay veces que no sé si hacer reseña a uno de los libros, porque no sé si os va a gustar, si os va a interesar o no, porque siempre tenemos la diatriba esta de que a veces las reseñas sueltas pues no llaman la atención, o no gustan, o no queréis saber porque queréis leeroslo primero y demás. Entonces, si os interesa que hagamos una reseña más en profundidad, más análisis, más... No tanto por contexto y demás, sino hablando de cosas concretas que salen en el libro, porque me parece muy interesante en cuanto a feminista y en cuanto a la mujer, pues decídmelo abajo y yo lo hago. Luego leí una trilogía palestina de Hassan o Yassan, yo creo que es Hassan Kanafani, este es de la Biblia. Bueno, casi todos son de la Biblia, pero este lo tengo en papel. Es muy duro, es que es muy duro, es que estos libros son muy duros. Me ha gustado muchísimo. Yo lo recomiendo, si podéis pedirlo en la biblioteca os recomiendo que lo pidáis. Es muy duro. Son 3 historias diferentes, pero son todas un poco de lo mismo. Es descorazonador. Es que son vivencias tal cual, son situaciones que pasan, que representan Palestina, que te cuentan el horror que se está viviendo allí y cómo incluso con el horror que se está viviendo allí, la gente que se aprovecha de ese horror, de ese dolor, las familias que se rompen, el sufrimiento de tanta gente, el exilio, el no poder comer, el no ver salida a nada de lo que estás pensando, a no sentir que te estás quedando sin futuro siquiera. Ya no es que no tengas para ti, sino que es que no tienes ni futuro, ni tú ni tus hijos, ¿no? Y ha sido duro, realmente ha sido un libro duro, pero ha sido un libro muy interesante y lo recomiendo un montón, realmente un montón. Ya hablaremos de Palestina en el vídeo que os quiero hacer de Palestina, porque he leído bastante de Palestina y además es un país y una historia y un conflicto que de alguna manera, no sé por qué, me toca de primeras y que me interesa mucho. Entonces ya hablaremos más de eso, pero realmente si podéis pedirlo en la biblioteca o si os interesa sobre todo y os lo queréis comprar, para mí, bajo mi punto de vista, vale mucho la pena. Y me parece que Magrat también lo leyó y también le gustó. Así que, si os sirve también, pues que tengáis la información. Luego leí Crónicas de Jerusalén, de Guy Delis, y este es el libro que menos me ha gustado de los 4 que he leído de Delis. Sobre todo, más allá del libro, que creo que está muy bien, porque también habla de la parte que tanto me dice a veces la gente de que es que no hablas la otra parte. Bueno, pues en este libro salen muchas cosas de Israel, salen muchos testimonios de israelíes que no están de acuerdo con lo que se está haciendo, que no están de acuerdo con el gobierno, que se manifiestan y van al muro incluso a hacer informes sobre las cosas que se hacen mal. Gente mundana como tú y como yo que está allí metida y que no tiene nada que ver con todo esto. O sea, me parece, por esa parte me parece interesante. Pero a mí personalmente este libro lo que más me molestó es la ignorancia del autor. O sea, a mí no me parece que una persona que ha visto tanto mundo, que ha ido a tantos sitios, porque este es el último libro que escribe él ya ha estado en Corea del Norte, ha estado en China, ha estado en Birmania y en más sitios, además él es canadiense. No entiendo cómo puedes aparecer en Israel de repente y no saber qué es Israel, qué es Palestina, no saber lo que es la Franja de Gaza, no saber lo que es Cisjordania, no saber nada de eso. Y era, a mí me parecía incluso ofensivo la manera en que empieza el libro, o sea... Es una manera de decir, no tengo ni puta idea de nada, ni me he preocupado en investigar nada, ni para escribir el libro. Y estoy en plan de, que esto es así, que aquí no sé qué, que tal, pues muy bien. Y era un momento que decía, a ver, tío, que no eres un mindundi. Que no eres una persona que ha acabado allí porque sí, que eres un tío con carrera, que te dedicas a la animación, que tu mujer está en ONGs y va aquí porque tienen que dormir en Israel, pero en verdad ella va a la Franja de Gaza a ayudar y que no sepas nada, que no sepas absolutamente nada. Y más una persona que, por ejemplo, a mí en el de Crónicas Birmanas me gustó porque sí que sabía cosas, sí que te explicaba cosas de Birmania, de Aung San Suu Kyi y demás. Pero aquí... Es que el narrador, que es él, el Guy Delis, él hablando, es que no podía, o sea, se me llamaban los demonios porque era en plan de, tú no sabes nada del conflicto Israel-Palestina porque no te da la gana, y porque no te has informado una mierda, y porque te da igual todo, y porque te está diciendo tu mujer que pasa esto y tú preocupándote de si vas a tener luz o vas a poder poner una peli en la tele, tío. No sé, no pude con esto. Entonces...
quitando eso, la parte visual y la parte de testimonios y demás, y algunas cosas que salen, sí me ha gustado. Y este es el que mejor dibujo y mejor color tiene de todos. Se nota que ha ido evolucionando. Pero para mí falla mucho, mucho él. Y a mí eso me molesta. Porque cuando tú vas a escribir sobre algo, yo puedo entender que tú no sepas nada sobre ello y tal, pero te informas mínimamente. Y más, es que además era todo, porque una persona que aparece de repente en algo así, no tiene ni puta idea de nada, y te dice, mira, yo no tenía ni puta idea de nada y ha pasado esto. Vale, lo puedo entender. Pero una persona que ha viajado tanto, que ha visto tanto, que ha estado en países tan diversos, que su mujer trabaja en una puta ONG y va a ir a Gaza. Y es que no sabe nada, y encima es superficial, a más no poder de... Ay, no vamos a ir a ver no sé qué. No tiene ni puta idea de que Jerusalén es ciudad santa, no sabe lo que es el muro de las lamentaciones, no sabe dónde está la mezquita con la roca. Nada, es que no sabe nada. Y es como, pero tío, ¿qué me estás contando? Y no. Me molestó bastante, porque hubo muchas cosas que eran en plan de, ay, esto no sé qué, ay, con Cisjordania hay sitios ocupados, y cómo se ocupan, y por qué. Y era como, tío, ¿en serio? Y no. Lo siento, pero este sería el que menos recomiendo de The List. Que bueno, igualmente, si vosotros, por ejemplo, no lo digo a malas, si vosotros no sabéis nada del conflicto, pues igual no os cruje como a mí, que es comprensible, de verdad. O sea, la crítica no es a cualquier persona que no sepa nada de eso. Yo puedo entender que una persona no sepa, pero me extraña y me ha chocado mucho en sus carnes con su situación, que no lo supiera, ¿vale? Quiero dejar claro eso. Pero bueno, que tampoco pasa nada por leerlo, no es que esté mal, no es que sea apología de Israel en lo puto mejor, ni mucho menos. Pero con él no, en este libro conecté cero. Pero cero, vamos. Y el último libro que he leído, porque los demás todavía no los he leído, es La vegetariana de Han Kang. A ver qué te digo. Estoy como en el medio. Ni opino como Jan, que no le gustó nada y lo puso en las peores lecturas del año pasado y bla, bla, bla. Ni opino como Jesús, que le encanta. ¿Vale? Yo estoy en el medio. Por una parte, considero que la simbología y la originalidad de Han Kang al crear este libro, al escribir esta historia y de la manera en que lo hace, y coger a una mujer que decide no comer carne para hablar de las imposiciones, del machismo, de la sociedad como somos, de todo eso, me parece muy interesante. Igual que me parece muy interesante que ella en ningún momento narre nada, sino que sean 3 voces diferentes las que narran. Pero, o sea, todo eso se lo acepto y por eso le he dado un 3 de 5. Pero a mí personalmente el libro me ha dejado muy... No me ha llegado, no es un libro que me haya llegado, que me haya... Además, por ejemplo, lo leí justo después del de Kim Ji-young. Y claro, Kim Ji-young me gustó tanto, tanto, la historia, la protagonista, el estilo, todo, que en comparación, no. Yo me quedo mucho más, que también es muy simbólico y muy crítico con la sociedad y con el machismo. Pero yo sí he conectado muchísimo con Kim Ji-young y no he conectado tanto con la vegetariana. El simbolismo y la originalidad, muy bien. Las voces narrativas diferentes, tal. Es verdad que yo he conectado más con la primera voz, con el marido, y la del cuñado me parecía a veces incluso... no incómoda, pero era como... Y esto no me gustaba especialmente el cuñado. Era como... Y la de la hermana, pues bueno, eran como... O sea... entiendo el porqué y creo que es interesante, pero no he conectado con la historia. Creo que hay libros que aportan lo mismo o de otra manera, pero que viene a hacerte la misma reflexión. Y en este caso con Han Kang, en este caso, no sé con el resto de libros, yo lo seguiré probando. En este caso yo, pues eso, es un término medio, es un 3 de 5. Es un libro que está bien, que es original, que es interesante, pero ni me ha atrapado, ni me he sentido súper identificada, ni me ha hecho reflexionar especialmente, ni me ha acongojado, ni me ha dejado pozo. No, yo de los que he leído de Asia hay libros que me llaman mucho más y es eso, las comparativas son odiosas y para mí Kim Ji-young se come a la vegetariana 80 millones de veces. Pero claro, esos son mis gustos. En ningún caso digo que no sea un buen libro y tal. Lo que pasa es que creo que es demasiado... Bueno, creo que... Bajo mi punto de vista, creo que es demasiado simbólico y al final la historia en sí queda demasiado desdibujada y le falta más chicha, bajo mi punto de vista.
más profundidad o más final, más reflexión final, no sé. Entonces está bien, pero no me he enamorado. Y nada, lo dejo por aquí. Cuando ya acabe lo de leer los siguientes, que me quedan por leer, que tengo ya empezados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando lea los otros 6, pues ya vengo, lo grabo y hacemos el final. Os dejo con el siguiente clip. Soy la Neos del futuro y ya me he acabado todos los libros de marzo asiático, que ha sido marzo-abril asiático. Ha sido los 2 meses. Pero es que no me apetecía dejarme las lecturas para el año que viene. O sea, ya las tenía empezadas, o ya las tenía pedidas en casa, o las había pedido ya en el biblio y dices, ¿y qué voy a hacer? ¿Dejarlas para dentro de un año? ¿Qué pasa? Que si es abril no puedo leer asiático. Entonces me pareció tontísimo y yo dije, pues ya os hago un volumen 2, aunque no... O sea, algunos sí que los leí en marzo, pero otros ya los leí literalmente enteros en abril. Pero vamos, que yo creo que a vosotros nos implica absolutamente nada. Y también está bien de hablar de más libros aquí. Que además, yo este vídeo ya tiene intro, Neus, la grabé el otro día, así que cállate y habla de los libros. Bien, vamos a hablar ahora de La policía de la memoria de Yoko Ogawa. Este lo puse en extremis, además me parece que era como el 20 y pico de marzo o así, porque lo leyó Paula, lo leyó Poli, y me salió la típica notificación esta por Twitter de que se lo había terminado, le había puesto buenas notas. Y entonces, pues dije, uy, Yoko Ogawa, a mí la fórmula preferida del profesor me encantó, o sea, fue una lectura buenísima, y dije, uy, pues vamos a ponerla, además es una novela distópica diferente, dije, todo bien para mí. Y ha sido un 3, 3,5. ¿Cómo lo digo? O sea, es un libro que me ha gustado, es un libro que me parece interesante, me sigue gustando mucho la pluma de Yoko Ogawa, o sea, me gusta muchísimo, pero no he terminado de conectar. La manera en que está escrito y cómo se desarrolla y cómo termina, no me ha terminado de enamorar, como sí que me gustó mucho la forma preferida del profesor. Que eso también creo que ha sido un punto en su contra, porque cuando vas tan hypeado con algo, porque un libro anterior del mismo autor o autora te ha gustado mucho, cuando luego llegas al nuevo, si el nuevo no te parece una fantasía, pues como que parece que no está tan bueno, cuando en verdad si te lo hubieras leído de cero, pues igual te parecería mejor, ¿no? Pero las comparaciones son odiosas y en la lectura se nota muchísimo cuando vas con ciertas expectativas o cuando vas esperando que sea parecido a otro o cuando vas esperando ese momento conexión con el autor, ¿no? Entonces, me ha gustado, pero no me ha enamorado. Lo único que sí que tengo que reconocer, lo único que sí que comento es que hay algunos pasajes, algunos párrafos y tal del libro súper reflexivos, súper interesantes, que me han parecido, vamos, de 10. Pero el libro en sí no ha sido tan redondo como yo me esperaba y me ha gustado, me ha entretenido, me parece interesante, me parece diferente. Creo que tiene una visión muy... no opuesta, pero muy alejada de lo habitual en este tipo de libros y me parece súper interesante. Y ahora, por ejemplo, para Mayo Sci-Fi lo podéis leer, porque entraría dentro de las categorías. Pero me ha faltado ese punto de conexión, ese punto de decir, ¡buah, qué pasada! Ese momento de emocionarme tanto como me pasó antes y entonces por eso se ha quedado en ese 3,5. Pero me parece un libro interesante, diferente, complejo. No sé, es que realmente es una obra diferente y eso ya hace mucho. Entonces seguramente a mucha gente os guste. Igual incluso os gusta más que a mí. Es verdad que si por ejemplo venís ya con cierto bagaje y habéis leído otros libros y los comparáis, pues igual no os llama tanto. Pero vale la pena. O sea, aprobado Nausea no tiene. Luego leí El infierno de los gemeres rojos, que esto lo leí sobre todo por culpa de que Marta, de Empieza por Leer, hizo lectura conjunta. Yo normalmente no me uno a los grupos de Telegram y todo eso porque soy muy mala siguiendo tandas y soy muy mala comentando y demás. O sea, soy malísima. Incluso en mi propio Discord, pues imagínate tú meterte en el Discord o en el Telegram de otra persona, que es que soy horrible. O sea, lo podéis, cualquiera que haya hecho una lectura conjunta conmigo lo sabe, pues soy de pena. Entonces lo que sí que hago es que muchas veces cuando veo a gente como a Marta que hace lecturas conjuntas así, aunque yo no me meto en el Telegram, me cojo el libro y me lo leo más o menos a la vez y luego pues aprovecho y veo también su reseña y veo lo que comenta otra gente y tal, que muchas veces hay también compis que se unen y este lo había visto, estaba dentro de Biblio, lo podía coger perfectamente fácil y dije pues oye mira, lo cojo y así lo leo porque además yo no había leído nada de Camboya hasta la fecha y fue un libro que me gustó pero que no terminó de romper, por así decirlo. Es un libro que
me parece que tiene demasiadas páginas para lo que realmente explica. O sea, el libro es duro y es, vamos, el ser humano siendo lo que somos, una panda de hijos de puta, pero con ganas. Y además es un libro que te está explicando lo que he vivido, que no es en plan ficción desde fuera, sino que te está diciendo exactamente qué pasó, lo que sufrieron, lo que sintieron, cómo fue todo eso. Y es durísimo. Pero creo que si hubiera sido más corto y hubiera dejado más directo las cosas como tal, sería en verdad mucho más crudo, pero mucho más potente, por así decirlo. O sea, me parece un libro interesante, me parece un libro necesario, me parece un libro estupendo para leer sobre Camboya, pero un punto más no sé, o sea, comparado por ejemplo con la acusación de Bundy, la acusación de Bundy para mí fue más intenso, fue más directo ahí y me tocó más que este. Que yo creo que este tipo de libros, cuando no te tocan y te hacen romperte un poco, es como que les falta algo, porque claro, leyendo cosas así es como que te tendrías que estar ahí partiendo, ¿no? Entonces se quedó un poco a medias en ese sentido, pero es un libro que vale la pena leer, que no es que sea bueno o malo, porque es que eso no es bueno, es que históricamente es lo que pasa y el ser humano somos así de horribles, pero para mí no es redondo, no es lo que podría haber sido, y además hubo partes que decía, es que esto de otra manera sintetizado, por así decirlo, de otra manera montado, creo que tendría más fuerza y sería más potente y más interesante para el lector. Pero bueno, que vale mucho la pena. Me parece que, no sé si Marta ha hecho ya reseña y eso, pero si Marta ha hecho reseña o concreto de este libro y tal, o cualquiera de mis compis, os lo pondré abajo, porque sé que Sergio y creo que Toc Libros también, creo que Juan Carlos, lo siento, Juan Carlos también lo ha leído. Si tal, os lo dejaré abajo, en la cajita. Luego, el problema de los tres cuerpos de Liu Qixin o de Liu o de Qi. Es que no es Qi, es Xixin. Xixin Liu o Liu Xixin. Porque no. Tiene un 4, pero al final sería como un 3,5, 3,75, más que un 4, pero cuando son, lo pasa siempre, ¿no? Cuando las medias estrellas, en este caso preferí ponerle el 4 al 3, pero no llegaría a 4. Es un libro muy potente, muy interesante, muy asiático, muy chino, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. No te puedes esperar. Estamos muy acostumbrados a leer ciencia ficción estadounidense. Prácticamente el 90%, bueno, el 90% igual no, pero mucha parte de premios Hugo y de libros clásicos de la ciencia ficción galardonados y vendidos son Estados Unidos. Entonces, claro, aparte de que están escritos en inglés, con lo que eso conlleva a nivel narrativo y a nivel estilo, son pues obviamente yankees, entonces su concepción del espacio y de lo que es la ciencia ficción en cualquiera de sus facetas es como de un estilo concreto, y cuando te sales de eso cambia, que es lo mismo que dicen por ejemplo con Octavia Butler, que Octavia Butler se lo nota mucho que es mujer y que es negra. Entonces, aquí se nota mucho que eres chino, pero mucho. No solo porque el libro está ambientado en China, porque está escrito originalmente en chino y porque los protagonistas son chinos, que eso además me parece maravilloso, porque estoy un poco cansada de autores asiáticos que para que sus libros tengan como un poco más, bueno, que los españoles hacemos lo mismo, ¿no? Pero como ahora estoy hablando de marzo asiático, pero estoy cansada de esto de que los autores del resto del mundo lo único que hacen es situar sus libros en Estados Unidos, como si no hubiera mundo, ¿sabes? O sea, luego siempre nos quejamos en las pelis de que los aliens y las cosas vienen a Estados Unidos. Joder, pues tú que eres de otro sitio no escribas sobre eso. Porque es que me paso la vida leyendo libros de autores que no son ni europeos ni estadounidenses y te sitúan la trama en Europa o en Estados Unidos y dices, a ver, joder, si eres de X país, sitúalo en tu país, habla de tu país, habla de tu gente, habla de tus costumbres, de tus tradiciones, de tu manera. ¿Por qué tienes que irte allí, no? Entonces, en este me encanta que sea en China, porque no se haya ido a Estados Unidos y hablar de Estados Unidos una vez más. Entonces eso se nota. Pero es que además se nota mucho su concepción de vida, cómo ha sido educado, cómo ha crecido él y madurado, porque es que en muchas cosas en el libro se nota que es chino y se notan las diferencias abismales con un libro que fuera exactamente de lo mismo escrito en Estados Unidos. O sea, exagerado. Entonces, claro, cuando lo analizas un poco, se te sale bastante de lo que es la ciencia ficción a la que estamos habituados a leer, y más que es un poco cercano a lo que se dice ciencia ficción dura. No sé hasta qué punto
es plausible todo lo que dice Cixin Liu en este libro. Creo que hay cosas que seguramente no son, o sea, no es que no sean reales, sino que no sé si podrían o no pasar, pero sé que hay cosas que están bastante bien hechas. Es un libro bastante físico y bastante potente a nivel científico. Hay cosas que sí sé y sí que sé que están bien hechas, porque además de que tienen sentido, lo he buscado primero antes de decirlo. Pero hay cosas que no sé hasta qué punto, porque claro, como son con unas tecnologías y unos avances que nosotros ahora no tenemos, pues no sé si en un futuro eso se podría llegar a dar o es simplemente parte de la invención del autor. Igualmente, volvemos a lo que íbamos, ¿por qué no tiene más nota? No tiene más nota porque creo que, al menos en este libro, igual en el resto de la trilogía las cosas cambian, pero al menos en este libro me ha parecido que empieza como muy pro. El inicio me encantó, además que la primera frase sea 28 de abril, a mí ya es como, es mi libro, porque es el día de mi cumpleaños. Es como que empieza muy arriba y es muy interesante y muy potente y muy crítico y muy incluso rozando la distopía, que no es exactamente el género que tiene este libro, con esa revolución, con esa crítica, con ese gobierno controlándolo todo y demás. Y en ese momento en que empieza tan fuerte, luego no es que se desdibuje, pero en lugar de ir hacia arriba y mantener al lector tan enganchado, para mi gusto se desinfla un poco. Me ha seguido pareciendo muy interesante, me parece que está muy bien construido, creo que es una primera parte muy introductoria y que va contando ciertas cosas. A veces incluso te pierdes un poco, porque hay tantas cosas y tantos elementos y demás, que a veces es como, espérate, que yo me sitúe y vamos a hablar, ¿no? Pero me ha gustado mucho. Lo que pasa es que es eso. Creo que empieza tan arriba y me pareció tan interesante el principio y tan pro. Y a mí me llama tanto la atención la parte de lo que es la crítica y el control del gobierno y demás, que luego lo que es de la mitad hacia adelante o un poco más es interesante, pero no me llamó tanto la atención. Entonces, claro, al empezar tan arriba y luego bajar un poco, pues al final te quedas con esa sensación agridulce que hace que al final baje la puntuación en lugar de estar arriba del todo. Pero estoy súper interesada en seguir con esto y ya tengo pedido el segundo libro a la biblioteca. Así que, estupendo, estupendo todo. Realmente yo lo recomiendo. Luego leí por recomendación de Jesús, de Repellent Boy Books, y porque lo había visto en 25.000 sitios, pero es verdad que la persona a la que más le he visto decir madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, es a Jesús. Leí La Dependienta, de Sayaka Murata, creo que se llama, que me ha apuntado la autora, pero yo juraría que es de ella. Me quedé un poco, ¿sabes? O sea, si tiene un 3 estrellas, me parece un libro interesante, la simbología del libro me ha gustado, pero es que había cosas que yo decía, esto se te ha ido la parrala, pero del todo. O sea, aparte de que yo, el momento este de con quién acaba, o sea, con quién se junta ella, el señor este que sale y demás. O sea, yo lo pensaba y decía, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Y el concepto de ella comer literalmente pienso en su casa de pollo, era como, ¿what? O sea, quiero decir, me parece muy interesante la simbología del libro y la simbología de cuando tú eres diferente al resto del mundo y encuentras ese momento en el que tú encajas, como ella encaja con la tienda y como ella encaja con el ser dependiente, porque siente que por encima de todo lo demás ella es dependiente. Y no deja de ser una simbología, una metáfora de ese momento en el que tú encuentras tu sitio y dónde encajas y lo que tú eres, ¿no? Y puedes hacer una reflexión, una relación con cualquier tipo de etiqueta, con cualquier tipo de modo de vida, de sentimiento, lo que quieras. Eso me parece súper interesante y es un libro que también habla mucho sobre machismo y cómo se trata a la mujer en sociedad. Pero tiene algunas cosas que a mí me parecía, o sea, me volaba un poco la cabeza, pero no en plan bien, ¿sabes? Porque cuando te vuela la cabeza y te quedas en plan de, oh my god, pero es en plan bien, vale, pero cuando te vuela la cabeza y tú estás pensando, chata, ¿qué te pasa? Claro, a mí personalmente cuando yo digo, chata, ¿qué te pasa? No es para bien, es para mal, entonces por eso tiene un 3. Pero no me odies, Jesús, de verdad, me ha parecido un libro interesante y entiendo por qué te gusta tanto a ti y entiendo que a mucha gente le guste, pero en mi caso
le admito y le aplaudo toda la reflexión que tiene y la simbología, pero el desarrollo, algunos puntos y demás, hay momentos que para mí se le había ido la cabeza a la señora. Entonces es cortito, se lee bien y es interesante, pero en mi caso más de un 3, 3,5 no lo puedo poner. Porque no, lo siento en el alma. Luego leí Leer Lolita en Teherán y este, lo siento, se ha llevado 2 estrellas. Lo siento en el alma, no. Es otro libro más, como el de... que lo habréis visto en el otro wrap-up, en el primer wrap-up que hice, como el de... ay, ¿cómo se llamaba? Como el de La mujer de papel de Rabia Lamedine. Es un libro de Teherán, de Próximo Oriente, ¿no? De una mujer que enseña en la universidad y es profesora y demás. Y es un libro que prácticamente el 95% de los libros que te hablan son libros de Europa y Estados Unidos. Y es como, pero a ver, en Asia hay una cultura y una historia y un conocimiento vasto, enorme. Y la puñetera civilización y el lenguaje nacen en Mesopotamia. ¿Por qué ahora lo único que hacéis es, cuando son autores de allí, es hablar de lo que han escrito los europeos y los estadounidenses? Como si vosotros no tuvierais cultura propia. Entonces a mí eso ya... Luego no conecté nada con el estilo de Nafisi, pero nada. O sea, el estilo y yo, mal. Luego no estaba de acuerdo con algunas cosas que se comentaban en el libro y tal. Y luego, por ejemplo, había cosas de cuando se ponían a hablar que yo, por ejemplo, el momento, compararme a Humber y la pederastia con que una mujer sea adúltera, porque total, estamos hablando de moral, hombre, no. Estamos hablando de moral, pero no es lo mismo que un adulto abuse de un menor de edad y de una niña de 13 años, que una mujer adulta le sea infiel a su marido. O sea, ¿estamos tontos? Entonces, claro, yo, cuando ya lees esas cosas, lo siento en el alma, pero a mí ya me salen todas las alarmas y es como, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa por la cabeza para escribir esto? O sea, porque claro, es en plan de, bueno, hablando de moralidad, hombre, hablando de moralidad, entonces ¿qué es lo mismo? ¿Entrar a robar en una casa que matar a 27 personas a tiros? ¿Es lo mismo? Porque las dos cosas son delitos. Sí, claro, no, pero no me compares. O sea, yo el concepto de... Claro, porque la moralidad de la mujer adúltera. Porque además no dice del adulterio en general. No. De la mujer adúltera. Dices, hombre, ¿me vas a comparar una mujer adúltera con un señor pederasta? No. Y claro, a ese estilo había más de un comentario que yo era en plan de mira, claro, a mí yo cuando me pasan esas cosas ya es que ya no veo el libro de la misma manera. Y encima el estilo no me gustaba, la manera de narrar tampoco, y solo me hacía que hablar de libros de Europa y Estados Unidos, que además la mayoría ya los he leído y que la mayoría, pues bueno, pues vale, lo que tú digas, aparte que algunos eran unos... Y además es eso, en plan de esto de la alta literatura, y es en plan de, pero ¿por qué eso es así? Que yo entiendo que la mujer es profesora de literatura inglesa. Yo lo entiendo, pero es que a lo largo del libro no habla solo de literatura inglesa, habla de otras literaturas. Y siempre es Europa y Estados Unidos, blanquitos. Y dices, a ver, no hay autores en Asia, no hay. No puedes hablar de ningún autor asiático que recomendar y hablar de sus obras. Es que, yo qué sé. Que igual para ella en su país pues es diferente, pero es que además encima este tipo de libros donde más se venden es en Europa, quiere decir que tampoco es que le estás enseñando nada. No sé, yo lo llevo mal, porque me parece que si ni siquiera los autores de allí se ponen a salvar y a rescatar y a hablar de su propia cultura y de sus propias obras, no van a venir los europeos a salvarte, ¿sabes? No sé, es que el libro en sí no conectamos, lo siento mucho, sé que a mucha gente le ha encantado. No, a mí no. Luego leí No imagino otra vida, que lo leí y luego vi la película. Y es un poco rollo las Kardashian, un poco así. Es un poco culebronesco, ¿sabes? Así de estos... Es que me recordaba a un libro y ahora no me acuerdo... Un libro o una película, y ahora no me acuerdo qué. Pero bueno, son dos chicas de la zona de Palestina y demás. Palestina, Jordania y toda esa zona, pero que viven en Londres
Y entonces una es musulmana y la otra no, y pues a la otra no es no es creyente, pero sí, pero tal, pero se va a casar, pero no, y es una relación lésbica. Y es lo que tienen lo que pasan a ellas para poder estar juntas, ¿no? Entonces es un libro que está bien, la película está bastante bien adaptada, la verdad, pero es un libro que os va a gustar si os gusta rollo Crazy Rich Asians y las Kardashian y cosas de estas. Porque son gente con pasta, una de las dos no tiene tanta pasta, pero una tiene pasta y es que si casoplones, que si viajes a París, que si zapatos, que si ropa, que si no sé qué, que si está casada con este pero se va, está con el otro, pero luego no sé qué, pero la ha dejado plantar en el altar. Me parece que ha dejado plantar en el altar a 4 o a 5 chicos. El novio de una, el novio de la otra, los padres que quieren que se junte con este. Es ese tipo de culebrón así de pareja, con dos mujeres protagonistas, que no es que esté mal, yo le he puesto un 3 porque está bien, es entretenido y tal, pero no es mi estilo, ni yo los disfruto especialmente. Y yo me esperaba un poco más de reflexión e historia sobre una familia palestina que está viviendo en Londres y cómo ven ellos y demás. Y se queda todo súper difuso. Al final es todo, pues eso, la rica que tiene de todo y que se promete y luego no se casa, y el padre que no sé qué y no sé cuánto, y el honor y tal, y bueno, y el ser capaz de salir del armario siendo dos mujeres de esa cultura viviendo en Londres, y lo que eso puede comportarles, ¿no? Y no sé. O sea, está bien. No es que no lo recomiende, pero claro, no es el tipo de libro que yo disfruto muchísimo, pero que sé que hay mucha gente que me puede ver que igual ese tipo de libros sí le gusta. Entonces, si podéis cogerlo, pues seguramente os guste. Y la película también está muy bien. Y el último libro que leí, y este es por culpa de Magrat, fue Dos chicas de Shanghái, de Lisa Si, y puedo decir ampliamente que es el peor libro. Bueno, el peor libro no es lo que iba a decir. El libro que menos me ha gustado de los que he leído de Lisa Si. Es un libro interesante, es un libro potente, es un libro que, por ejemplo, me ha gustado muchísimo más que el de Imitan, del Club de la Buena Estrella. Pero es un libro con el que yo no he conectado. Las dos protas no las entendía, me daban ganas de hostiarlas. Encontraba que toda la historia, la mafia, el quiero y no puedo, el dinero, el Estados Unidos... Más yo es que en general las historias estas de gente de Asia que se lo deja todo para irse a vivir a Estados Unidos a buscarse la vida, que dices, como si en Estados Unidos te fueran a regalar algo, que además no pueden ser más racistas. Y el sueño americano yo lo llevo mal. Entonces, no es que en este libro te hagan un poco de apología de Estados Unidos, porque no, pero no conecté con la historia, no conecté con las protas, su vida me daba igual. Entonces, claro, yo que venía de haberme leído La isla de las mujeres de Lisa Si, que para mí fue de los mejores libros del marzo asiático, que es que lo idolatro y me encantó y conecté y me parece una maravilla, y que ya me había leído antes además El abanico de seda, pues con este fue como... se ha quedado en un 3. Lo que pasa es que me quiero leer el segundo, porque Magrat dijo que el segundo está muy bien, que es el de la hija. Pero, no. Es que ni con el final, porque me acuerdo que tanto Paula como Magrat dijeron que bueno, que este libro es un poco así, pero que al final tiene como... Pues yo ni con el final, me quedé con el 3, porque no le puedo poner menos nota porque creo que es un libro interesante, es un libro que tiene momentos muy buenos y que está muy bien escrito. Pero claro, las comparaciones son odiosas y de Lisa Si es el que menos os recomiendo del mundo. O sea, pudiendo leeros El abanico de seda y La isla de las mujeres del mar, no os acerquéis a este, ya os lo digo. Y aquí está Anuris diciendo hola. Y nada, que ya está, que ya me callo, porque entre la primera parte y esta yo no sé cuántos minutos son, así que que leáis asiático, sea marzo asiático o no lo sea. Dadle oportunidad a otros autores y abrir fronteras que molan mucho, ¿vale? Y ya está. ¿Cuál ha sido vuestra mejor lectura del marzo asiático? Aunque ya estemos en mayo, decídmelo abajo en comentarios y ponerme florecicas, que me hace mucha ilusión cuando me ponéis florecicas porque veis el vídeo hasta el final. Y nada, como digo yo siempre, hasta delante de sangre y de médula, según la gente, mándame el tiempo y ponernos en tu vida, que es de las más vales. ¡Nos